En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina al hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra reviente nuestras almas, guíe por nuestros pasos, ilumine nuestra senda y hasta la línea se exhibe la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos todos de nuevo, después de las vacaciones del cole. ¿Habéis jugado con los juguetes? Porque para eso estaba ayer y antes de ayer, hoy no, hoy ya es día de cole. Está bien esto, está bien pensado, lo de la fiesta, los descansos, intervalos, porque el ser humano somos así. Le preguntaba ahora qué cree que es ahora y dice, no, yo he hecho de reina maga, Martín. O sea, y eso es lo que nos pasa a la mayoría de los que estamos aquí, que hacemos de reyes, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir donde lo dejamos el año pasado, que era el Evangelio de Marcos, que habíamos hecho ya algunas cositas, y vamos a terminar con Marcos para ver si nos da tiempo a ver Lucas y por lo menos algo de Juan, porque el curso, aunque parezca simple, pero digo simple porque dice todas las verdades esas que ya sabemos, pero aquí con este curso de síntesis lo que hacemos es como un resumen, una compilación que nos conviene tener bien claras las ideas, porque de aquí podemos ampliar lo que queramos, pero por lo menos esto tenerlo claro. Y hablamos que Marcos, mientras Mateo era el Evangelio de las palabras, Marcos era el Evangelio de los hechos, que narraba los hechos de Jesús, que nos da una primera jornada en Cafarnaúm, los sentimientos que sabían de él, sus miradas, todo eso habíamos visto el año pasado ya, ¿no? Y nos hemos quedado en las palabras. Y decíamos también, os lo recuerdo, que Marcos en realidad es la catequesis de Pedro, es como el magnetofón de San Pedro, porque incluso usa sus mismas palabras y expresiones. Marcos, o sea Pedro por boca de Marcos, llega aún a más, a darnos las palabras exactas, las palabras arameas, los mismos sonidos articulados por Jesús. Volvamos a 5:41. Y le digo porque lo leímos también el año pasado. Buscar 5:41. Leyendo todo el pasaje, se ve perfectamente la figura de Jesús que se compadece, que domina las circunstancias y que se complace en realizar con toda sencillez y naturalidad el hecho portentoso de devolver una hija a sus padres. Y vamos a fijarnos en esa palabra que dice ahí, 5:41. Tomándola de la mano le dijo, Talita común, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. Dilo un poquito más alto, por favor. Y tomándola de la mano le dijo, Talita común, que quiere decir, niña, te lo digo, así, levántate. Esto es. Marcos se pone a escribir y le salen las palabras exactas que está pronunciando Pedro a sus discípulos. Pedro cuando habla y el bueno de Marcos lo reproduce tal cual. Talita cumi. Esto es lo que dijo Jesús. Esos son los sonidos de la lengua hebrea para decir eso. Niña, aquí te lo digo, levántate. Muy bien. La palabra talita cumi es lo mismo que dijo Jesús. Es Marcos quien nos transmite esas palabras que brotan de los labios de Jesús. En el 7:34 leemos también, nos pone otra palabra exacta de las que dijo Jesús. Alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, que quiere decir ábrete. Esto es, o sea, lo traduce
por si nos suena eso de Z raro, pues es ábrete en hebreo. Las mismas palabras que dijo Jesús. Así encontramos otras expresiones, como la de Abba, Padre. Esa es más conocida, más generalizada, y nos la transmite Marcos en la Pasión. Abba, Padre, papá, papaíto, eso equivale a decir. Y 15:34, en el mismo momento en que Cristo va a expirar ya. ¿Todos a la vez? No. Y hacia las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También muy conocido, ¿no? Todo nos resulta conocido. Este recurso de síntesis, rara cosa nueva podemos encontrar que ya no hayamos oído. Y aquí lo mismo, Eloi, lama sabactani. El hebreo para decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Conclusión. ¿Verdad que en esos relatos tan sencillos, espontáneos, estamos como si estuviéramos al lado de Pedro, escuchando su predicación? En estas narraciones parece palparse la verdad de estas recientes palabras de la Dei Verbum, del Vaticano II, que dicen: Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara y fuera transmitido a todas las edades. Al fin y al cabo, el Evangelio, en frase de los padres de la Iglesia, no es otra cosa que la misma boca del Señor. Y con esto cerramos Marcos y Mateo, que habíamos visto anteriormente, y pasamos a un tercer evangelista, Lucas. Este es el tercero de los sinópticos. Luego hablaremos de qué significa eso de sinópticos. Y vamos a estudiar ahora, a partir de ahora, los evangelios escritos por dos personajes muy diferentes, tanto en cultura, como en profesión, como en nacionalidad. El primero que vamos a ver es el de San Lucas, y luego veremos lo que nos dé tiempo del de San Juan. Lucas no es uno de los 12 apóstoles, como Mateo, ni persona localmente próxima, como Marcos. No es tampoco judío, semita, y es el único escritor de raza griega del Nuevo Testamento, o sea, procedente del paganismo, no del judaísmo, ¿no? Es un hombre culto, es médico de profesión, y así como Marcos es compañero y secretario de Pedro, Lucas es compañero y discípulo, no como el otro discípulo de Pablo. Él procede de Antioquía de Siria, que es la tercera ciudad del imperio, y es una ciudad pues llena de lujo, de placer, y en este centro de refinamiento privado, donde había piscinas de agua templada, luces, columnas huecas con teas dentro, o sea, las calles estaban iluminadas, estas teas que metían en alabastro. Como sabéis, el alabastro es transparente y se ve la luz que pueda emitir dentro, ¿no? Pues bueno, ahí, en este sitio, empieza a echar raíces el cristianismo. Y aquí parece que Lucas es convertido por Pablo, pero sí es un hombre de refinada cultura helénica que al escribir se inspira en el discurso y en la enseñanza de Pablo. No es secretario suyo, pero sí un hombre que está muy cerca de él y que sigue sus pasos. Con toda propiedad, Tertuliano, el gran apologista del siglo II, ha dicho de Lucas que está iluminado por Pablo. Lucas expone ampliamente en los Hechos de los Apóstoles los viajes de Pablo. Le ha acompañado, ha estado a su lado constantemente, ha oído sus experiencias ardientes y apasionadas de Jesús. Ya sabéis lo que era Pablo, ¿no? Lengua. ¿Qué lengua escribe? Pues el Evangelio de Lucas escribe como los demás en griego. La diferencia entre este y los demás evangelistas es que es un griego fino, es un griego elegante, dentro de ese griego común de entonces, que hemos llamado koiné, como sabéis,
junto al griego rudo de Marcos, que bueno, decíamos el último día, que enlazaba las frases con ese y, la conjunción copulativa infantil, y hizo esto y después hizo lo otro, y como escribiría un niño. Ponerle a leer el Evangelio de Lucas cambia completamente la panorámica, porque es un griego terso, nítido, como el mar de Galilea. Si el Evangelio de Marcos es el más breve, el de Lucas es el más largo. Marcos tiene 746 versículos, Mateo 1068 y Lucas 1140. ¿Y cuál es la tesis del Evangelio de Lucas? Pues su tesis es que Jesús es el Salvador del mundo. Para Lucas, la persona de Cristo es la solución a todos los problemas del mundo materializado y consiguientemente triste y angustiado. Pues como podríamos comparar al de hoy, o semejante al de hoy, cuando el hombre se olvida de Dios y vive de espaldas a Dios, pues en el fondo subyace, aunque nos parezca que no, gracias a Dios porque tenemos fe, pero subyace ese desencanto, ¿no? Echa la mirada para un lado y te encuentras que no se puede tocar a un perro, pero sí se puede abortar a un niño, por ejemplo, ¿no? Y eso ya te choca. Y ves que lo que se supone que debería ser justicia social es injusticia manifiesta. Y así, o sea, mirando todo nuestro mundo, no cabe duda que si no tuviéramos fe, sería un desencanto, un mundo de tristeza, un mundo agobiado, desesperanzado. Pues bien, algo similar era el mundo de entonces. Para Lucas, la solución es la persona de Cristo, porque es el que lo ilumina todo. Lucas es un hombre culto de su tiempo y tiene, por ejemplo, para que, como empieza el Evangelio, 1:3, leed, que es el comienzo de su Evangelio. Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, según nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza. No puede haber mejor Marco. ¿Cómo empezaríamos nosotros una historia para contar algo? Yo os aseguro que tan clarito como lo hace el bueno de Lucas, a lo mejor no éramos capaces, ¿eh? Después de esto y aquello y tal, y que sitúa, me ha parecido, o a mí también, hacer la aventura esta de contároslo, pero ordenadamente. Y dice más, informándome las fuentes, o sea, no cabe mejor prólogo, no cabe mejor comienzo. Otra característica importante es la indicación de las fechas exactas en que empieza la vida oficial de Jesús. Son fechas de todos conocidas y garantías de su fidelidad. Tal es así que de este comienzo del Evangelio de Lucas es donde se puede reconstruir la historia de Jesús entroncada en la vida oficial de aquellos tiempos. Con esto que vamos a leer, en el 3:1 y siguientes, sabemos de qué época se trata, quién gobernaba en un sitio, quién estaba en el otro. Leamos 3:1. El año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, estando Herodes al frente de Galilea, su hermano Filipo al frente de Judea y de la región de Trajontida, y Isaías al frente de Abilene bajo el sumo sacerdote de Anás y Caifás. Dios habló a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue recorriendo... Suficiente, Carmen, muchas gracias. Como veis, nos sitúa perfectamente. ¿Dónde va a comenzar la vida pública de Jesús? Aquí reinaba fulano, allí Zuzamo, siendo el Papa Francisco el padre de la Iglesia, el vicario de Cristo, y gobernando en España el rey Juan Carlos, el rey Felipe, y en Inglaterra Carlos, etcétera, etcétera, ocurrió esto. Siendo no sé qué, amigos, ya sabemos dónde estamos. En nuestros tiempos solo faltaría decir, y en el año 2023 de nuestra era ocurrió esto. Pues igual, en el año tal. Desde ahí, los historiadores pueden reconstruir fechas
valiéndose de esto para situarnos exactamente en qué fecha aparece Jesús por aquí y se pone a predicar. ¿Y qué ideas expresa Lucas? Pues en primer lugar la universalidad del mensaje de salvación. Ya decíamos que Mateo hacía algún apunte acerca de que su doctrina era para todos los pueblos, ¿no? Pues en Lucas está más clara esta idea. Y es que además es un ambiente general que invade toda la obra. De cuando aflora en los labios de los personajes más relevantes o más inspirados, del anuncio de los sencillos pastores. Por ejemplo, vais a leer lo que dice o pone en labios de Simeón. 2, 3, 1, 2. 3, no, lo estoy diciendo bien. Capítulo 2, versículo 31 y 32. ¿La que has preparado ante la faz de todos los pueblos? Pues no lo sé. Sí. Es 2, 31 y 32. Capítulo 2, 31 y 32. La que has preparado ante la faz de todos los pueblos. Luz para iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Sí. Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma. Es la profecía, es el Benedicto, si la conocemos, la profecía que hace a su madre. Pero en el plano en que lo presenta, en lo que dice Simeón, es Dios bendito de los pueblos, o sea que es para todos, que Él viene a salvar a todos, ¿no? Esa es una de las notas, la universalidad. Otra es la del Espíritu Santo. A imitación de su maestro Pablo, ve Lucas constantemente en Jesús el influjo del Espíritu Santo. En el momento de ser bautizado, que lo celebrábamos ayer, en la misa de ayer, está incluso exteriormente poseído por el Espíritu Santo. Lo recordamos, 3:22. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Perfecto, hasta ahí. Jesús se mueve constantemente bajo el influjo del Espíritu Santo. Marcha a Galilea, iluminado por el Espíritu Santo. Y así tenemos cantidad en 3:1, en 4:14, en 4:18. El Espíritu Santo inunda de alegría el alma de Jesús. Por ejemplo, vamos a leer esta, 10:21. En aquel momento, lleno de gozo, bajó la acción del Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los hombres sabios y a los entendidos y se las has manifestado a los sencillos. A los sencillos de este mundo, sí, pero Padre, pues así te ha parecido bien. Bueno, pues, como veis, en este gozo, en esta expresión que hace al Padre, de revelar las cosas a los sencillos y ocultarlas a los sabios de este mundo, dice, inundado por el Espíritu Santo, bajo el influjo del Espíritu Santo. Si queréis ver citas del Espíritu Santo, o estáis dando catequesis de confirmación, os aconsejo que no dejéis de la mano el Evangelio de Lucas, porque es el que más habla del Espíritu Santo. Otra nota característica o otra idea que resalta en el Evangelio de Lucas es el de la oración. Como su maestro Pablo, Lucas se complace en subrayar que la atmósfera nuestra, la atmósfera del cristiano, es la oración. Por eso nos indica que los hechos principales de la vida de Jesús están impregnados de oración. La primera manifestación de la Trinidad en la presentación oficial de Cristo en su bautismo ocurre, que podríamos haber empezado en el 21, mientras ora. Mientras ora ocurre esto. El Padre habla, de que el Espíritu Santo en forma de paloma, etcétera, etcétera. Cristo dedica largas horas a la oración. Vamos a leer esta que a mí me llama poderosamente la atención. Leemos 6:12.
¿Alguien más que no lea solo Carmen, hombre? Fuerte, venga. Yo no tengo poder. Pues venga, dilo. Es que Dios por acelerar un poco. Gracias. Por aquellos días fue Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Suficiente. Voy a haceros una parada en esta cita. Os invito a una reflexión. ¿Vosotros creéis que Jesús no era capaz de conocer a quién iba a elegir de ese grupo? 52 por lo menos, porque lo mandó en una ocasión. Pero va a elegir un grupo reducido. Claro que lo sabía. Pero se pasa la noche entera en oración al Padre para que le ilumine acerca de esto que es trascendente. Va a poner los pilares de su iglesia y se pasa la noche entera en oración, pidiéndole al Padre luz para elegir a los adecuados. Ya sabemos que uno salió rana, pero bueno, también eso lo permite Dios. Él pasa grandes horas, grandes momentos en oración, y era como una constante en toda su vida. Hasta que llega un momento, ¿qué verían? ¿Qué verían? Leer 11.1. Acaeció callándose, orando en cierto lugar, así que acabó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Pues les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea. Y ahí nos enseña el Padre Nuestro, ¿no? Y ahí te viene ahora todo el Padre Nuestro, en lo que acabas de leer. Pues efectivamente, algo verían en Jesús cuando volvía de la oración, que se sienten en la necesidad de pedirle que les enseñe. Señor, enséñanos a orar, como lo hacía Juan con sus discípulos, por supuesto, pero sobre todo porque a ellos personalmente les interesa que Jesús les cuente qué es eso que él hace tan a menudo y que está con su Padre en oración, y les enseña la bella oración del Padre Nuestro, que no hay otra que se pueda componer mejor, ¿no? En este tema de la oración. No sigo por ahí, porque hay, ya te digo, como en las otras, infinidad de citas. Otra nota característica de este Evangelio de Lucas es la misericordia. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Exclusivas de este Evangelio son las parábolas que conocemos del buen samaritano, las tres perdidas, la oveja, la perla extraviada, la dracma, la del hijo pródigo, que es una joya y que, como la sabéis, no la vamos a leer, la conversión de Zaqueo, el pedir perdón para sus propios verdugos, el perdonar el acto del ladrón arrepentido, el primer santo canonizado del mundo, como sabéis, porque una cosa es el primer santo del mundo, que sabéis quién es. No, el primer santo, no el primer santo canonizado. De todos los santos, la Iglesia el año pasado proclamó un protosanto, un primer santo. ¿Quién es? San José. Acordaos que lo declaró el Papa protosanto, es decir, el primer santo. Eso que sabéis vosotros de protocanónicos y de heterocanónicos. Proto, el primero. Bueno, una cosa es el primer santo, que es San José, y otra cosa es el primer santo canonizado. ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué hago yo la matización de canonizado? Porque un santo se le reconoce la veneración cuando Dios o su Iglesia, en la que dejó sus poderes, lo pone en la lista de los santos, y ya tenemos constancia de que están gozando en el cielo. Santa Maravilla, Santa Clara, San Francisco, el santo al que tengáis devoción. Si es canonizado, es porque la Iglesia lo ha expuesto a la veneración de los fieles como ejemplo. Pues, ¿de quién tenemos más claro que nadie que está en la lista de los santos? De San Dimas, porque es el propio Cristo el que dice: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese sí sabemos que está en el cielo. Los demás también, ¿no? Pero porque la Iglesia nos lo enseña y porque su vida y sus actos así se han declarado. Pero obviamente el que le dice que está en el cielo esa tarde ya con él es Jesús, el propio Jesús.
Por tanto, por eso digo primero canonizarlo, ¿no? Con gran acierto, el Dante caracteriza a Lucas como el escritor de la bondad de Cristo. Manus Gentissimus Christi. Bien, otra nota característica del Evangelio de Lucas, la alegría. Es el Evangelio de la alegría. Os estoy dando un montón de pautas para que cojáis con ganas el Evangelio de San Lucas, buscando todo esto, buscando la misericordia, buscando la oración, buscando ahora la alegría. ¿Por qué se ve la alegría en el Evangelio este? Porque es fruto de la bondad y la misericordia de Dios, de la misericordia de Cristo. Es la alegría que invade toda esta obra. Las voces de júbilo de los ángeles al aparecer Cristo, lo encontramos ahí. Gloria a Dios en la tierra, en el Evangelio de Lucas. El júbilo de aquel anciano venerable, representante de su pueblo a la espera del Mesías. El gozo del buen pastor que recupera su oveja perdida. Alegría. El reflejo de la alegría de los ángeles en el cielo cuando un pecador se convierte. Este es muy bonito y también intenta no correr y reflexionar, pararte en ello. Vamos a leer 15:5, un poquito más. Y una vez hallada la pone alegre sobre sus hombros, y vuelto a casa convoca a los amigos y vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja perdida. Le podía haber dado igual, ¿no? Ya la he encontrado, ya la he traído a mi redil, pues ya está. ¿Qué pasa? Que va, no. Se entera, quiere que se entere todo el mundo. Que él está alegre porque había perdido esa oveja y la ha recuperado y la tiene en su redil. Y en otro sitio dirá que hay más alegría por otro sitio, esa es la conclusión de la parábola. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que tiene con él, que tiene ya. Es una alegría que brota espontáneamente, con lo cual sabemos qué corazón tiene. Cuando yo me arrepiento, cuando yo vuelvo al redil, Jesucristo se alegra. O sea, no es que yo quede perdonado, ole que bien chachitiruli, que sí, es que además, cada vez que yo hago por eso, o acudo al confesionario, o me arrepiento, a Jesús se le alegra la cara. ¿Qué pensabais? ¿Que no podíais alegrar la cara a Jesús, ninguno de vosotros? Pues cualquiera podemos alegrar la cara de Jesús. Hay que mirar eso con profundidad, que hay veces que pasamos por encima como si a Él no le aceptaran las cosas, ¿no? Y por último, vamos a leer esta, 24:52, cuando los apóstoles, marchando el Maestro, van a empezar su obra de la conquista del mundo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con grande gozo, y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Volvían a hacer la tarea con toda la alegría del mundo. Volvieron a Jerusalén con grande gozo. Pero con las que hacéis ahí pintados, parados, mirando el cielo, que aquí hay que currar. Y dice que vuelven con alegría, con grande gozo. Más datos. Es también el Evangelio de Lucas llamado el Evangelio de María. Lucas, personalmente, o al menos a través de quienes trataron íntimamente con Nuestra Señora, conoció los afectos y sentimientos de esta. Un detalle más de buen escritor, de un buen biógrafo, de una persona, un comunicador, que diríamos hoy, de primera magnitud, que está pendiente de todo. ¿O qué creéis? ¿Que le dijo a la Virgen que se alegraba en su corazón? No, eso lo dio él, ¿no? Y María guardaba todo esto en su corazón. Y María decía esto en su corazón. Nos cuenta cosas de María, lo poquito que cuenta es Lucas. Lucas se le llama también por eso el Evangelio de María. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento la nota de entusiasmo radiante y optimismo alegre resuena más clara que en este maravilloso Evangelio de Lucas. Ha aparecido Jesús, el Salvador del mundo. Esa es su tesis, ¿no? Y eso es lo que da gozo y lo que él intenta reflejar en sus escritos. He dicho antes, he mencionado por encima una palabra. He dicho, es el más largo de los sinópticos. ¿Habíais oído esto de los sinópticos? Seguro todos, más de una vez. ¿Qué significa sinóptico?
paralelo. Pues hay 3 evangelistas que son paralelos en sus escritos, que son Mateo, Marcos y Lucas, los 3 sinópticos. Reciben el nombre así porque, como poniendo uno encima de otro o paralelamente, se podrían abarcar de una sola mirada de conjunto. Esta triple versión del mismo relato, con grandes afinidades y con grandes diferencias, porque yo siempre, esto lo aconsejo en general, ¿no? Cuando queremos ver desmenuzada una revelación de las que vienen en los evangelios, esto se lo puse yo de deberes el otro día a los chicos de confirmación, que no son chicos, son gente así, adulta, mayores que se van a confirmar, les estoy dando confirmación, les ponía unos deberes, ¿no? Es a propósito de la resurrección de Cristo. Digo, lo cuentan todos. Digo, pero me importa que veáis los detalles. ¿Y cómo pudo ser? ¿Y por qué estaba María Magdalena sola en el huerto? ¿No iban las 3 juntas? ¿Por qué aparece María sola? Digo, hay considerables afinidades y representativas diferencias. Digo, es bueno que os lo cojáis los 4, os lo leáis y me digáis diferencias, afinidades y luego por último hacer un acto de controlarlo, de resumirlo, que cuadre, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que os acabo de hacer. ¿Por orden a quién se apareció? Fulano, Mecano, Sultán. Ah, no, pero Lucas y los otros. O sea, cuestionarlos, les decía, las apariciones en la resurrección de Cristo. Eso es una forma de hacer exégesis sencilla, que está al alcance de todos y que ilumina mucho, porque te coges el pasaje completo. Bueno, pues con los sinópticos particularmente hay muchas afinidades y se ve que ha habido una fuente común. La primera narración que ya desde el principio, como estereotipada, comenzaron a proclamar los apóstoles, y de esto hablaremos en la lección siguiente. El Evangelio de San Juan es el último que nos quedaba que ver. El Evangelio de Juan es otra historia. No podemos acercarnos al Evangelio de San Juan sin arrodillarnos, diría yo. Es el gran teólogo que empieza narrando su Evangelio, pero que no se parece en nada como empiezan los otros. Este empieza aquí y vuela, planea y llega hasta el cielo, ¿no? En el principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. El Evangelio de Juan es otra historia, ¿no? Juan es, por antonomasia, el testigo de Cristo. Rotundamente nos dice en su primera carta. Vamos a leerlo, porque esto es bueno también conocer dónde se encuentra. Primera de Juan 1 y siguientes. Hablo de las cartas. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dejáis aparcado el Evangelio, que ahora saldrá alguna cita, pero las cartas están al final. Entonces, después de las de Pablo, encontramos pues la de Pedro, la de Santiago, las 3 de Juan. Pues vamos a buscar la primera carta de Juan y leemos 1 y siguientes. Lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos cerca de la palabra de la vida, pues la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Eso que hemos visto... Suficiente. Es como el prólogo de su obra prima. El Evangelio de Juan es un hombre admirable, que junta la profundidad y la lejanía de los años con el ardor de la juventud. Es un contemplativo al mismo tiempo que un apóstol ardiente. Es el que ha cogido el mensaje, lo ha asimilado aquí, lo pasa por el corazón y ahora os lo enseño. Ese es Juan, ¿no? El gran teólogo, el que planea hasta la eternidad para comenzar su evangelio, para dar origen al que es el origen. ¿De dónde viene Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Así se lo plantea. La segunda persona de la Trinidad. Pero la Trinidad estaba antes. Y ahí empieza el evangelio y sube para arriba. ¿Y cuál es la tesis de este evangelista? Pues es la revelación a los hombres del verbo de Dios encarnado un día y ya glorificado. Podríamos resumirlo así.
que la segunda persona de la Santísima Trinidad viene, se encarna y ahora ya está en el cielo otra vez. Juan, apóstol, el teólogo, ha volcado su corazón a fin de hacer resplandecer en su Evangelio, a lo largo de la vida de Cristo, la divinidad que él contempló en la faz adorable de su Maestro y al mismo tiempo su humanidad real y magnífica. Este Evangelio aparece a fines del siglo I, luego fue el último que escribió. Después de Apocalipsis y de las cartas, acaba escribiendo él también un Evangelio. Y lo escribió, según la tradición, a instancia de sus discípulos, cuando ya era muy mayorcito. Cuentan que él lo resumía todo en lo que es Dios, en lo que es el amor, ¿no? Y que solo les daba este consejo a sus hijos, a sus discípulos: hijitos míos, amaos, amaos, hijitos míos, amaos, ya no habíamos que decir, hijitos míos, amaos. Pues bien, este gran apóstol, este gran teólogo, a finales del siglo I, cuando Juan escribe, están surgiendo ya las primeras herejías en la Iglesia, y en particular la afirmación de que Cristo no es verdadero Dios o que no es verdadero hombre. Por eso Juan, en su Evangelio, hace la afirmación más rotunda de la divinidad, de la humanidad y de la misión de Cristo Dios hombre, enviado por el Padre para crear nuestra fe, descubriéndonos la vida íntima de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Hay una idea con la que es bueno asociarse, porque nos dice al final qué ocurre con el Evangelio de San Juan, que como escribe mucho después que los otros, al menos unos 50 años, viene a tapar todos los huecos de albañilería que se han quedado sin tapar. Es decir, viene a contar cosas que los otros han omitido y que les da luz a los otros evangelios. Pensad, por ejemplo, en el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida. No vamos a leer. El pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, etcétera, etcétera. ¿Pensáis vosotros que hubiéramos entendido la Eucaristía y su sentido más íntimo con solo las narraciones de los otros tres evangelistas o con la primera carta a los Corintios de San Pablo, que nos dice sencillamente: tomando el pan dijo, esto es mi cuerpo; tomando el vino dijo, esto es mi sangre de mi Padre? Pues bien, vale, pues de acuerdo, tú lo dices, Jesús, lo aceptamos como el resto de las verdades que no entendemos. Pero si nos encontramos con un capítulo 6 enorme, precioso, de hablando del pan de vida y del que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él, etcétera, 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 que os aconsejo, para cuando tengáis un rato, que leeros despacio el capítulo 6 de Juan, todo: y mi carne verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida, toda esa redundancia que está súper clara, porque fue el mayor fracaso oratorio de Cristo, el que se llevaba las gentes de calle, el que se quedaban hasta sin comer, caminando por aquellas tierras de Galilea, siguiendo su palabra. Y aquel día, cuando se pone a hablar en estos términos, yo por aquí, tú por allí, no queda nadie, se largan todos. Pero ¿cómo que que le tenemos que comer así? Y este día perdió la cabeza. Y claro, dice el bueno Jesús al bueno de Pedro: ¿y vosotros también os queréis marchar? Y ese sí dice lo que os he dicho yo hace un momento: mira, Señor, no entendemos ni jota, pero si tú lo dices, bien está. Y allí se quedan los apóstoles, pero sin entender muy bien. Amigo, cuando llega la última cena y pronuncia estas palabras y las acompaña de sus actos, fue cuando entendieron en profundidad todo lo que representaba la Eucaristía y la institución de la Eucaristía. Claro, este es, yo creo, si no de los mayores, el mayor de los complementos que faltan en los otros evangelios, y que Juan, el gran teólogo, como he dicho, después de muchos años, lo entiende todo, lo entienden todo. Bien, os decía que apareció a finales del siglo I. ¿Cuáles son las ideas del Evangelio de Juan? Pues tenemos
el prólogo resumen. El prólogo de Juan es una mirada de conjunto o una síntesis de todo su evangelio. Nos vale tanto una cosa como otra. Y expone las ideas fundamentales del libro con una profundidad admirable. Es un pórtico luminoso que supone la asimilación de cuanto se va a ver en el libro. Para no ser herido por esta faz, se requiere una iniciación en el amor. Y para aceptarlo, vamos a dejarlo aquí, porque me interesa desmenuzar el capítulo 1 de San Juan, ¿no? Por lo menos algunos versículos que se resaltan. Y luego seguiremos hablando de más cosas que trae el Evangelio de Juan. Pero es tan importante el prólogo, es tan interesante seguir perfectamente el capítulo 1 que lo vamos a dejar aquí porque requiere tiempo. ¿Vale? ¿Preguntas? Si me preguntas, rezamos a la mesa y nos vamos. Pues venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la corona, delicia del cielo, en cuyo rostro se superan los santos y se cumplen los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que recibas el rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla llena de esperanza. María, sol del cielo, despierta tu claridad de amor, e ilumina nuestros espíritus sin que haya tinieblas. Reflejando de nuestros hijos, concédenos el sello de tu luz y tu fervor. María, la vuestra concede a nuestra vida. Somos ángeles y nuestros enemigos nos obedecen tantas etapas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de ustedes. Él conoce el poder del pie y tiene la majestad de la mirada. Sálvanos, María, venga como la única como un sol, temible como un ejército de nada, levantada pie de guerra, no por oro, sino por la llama. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere.